les decíamos que en el transcurso de esta semana hubo un encuentro entre representantes de la Libertad Avanza de aquí de Tierra del Fuego con el director nacional de la Agencia de Puertos y Navegación, Iñaki Arreceigor. La reunión, por lo que entiendo, fue en la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron allí presentes el diputado Paul, el diputado Rodríguez y también la legisladora provincial de la Libertad Avanza, Natalia Gracianía, quien tiene la amabilidad de atendernos. Natalia, Gonzalo y Carolina te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tal como está, muy buenos días, Gonzalo, Carolina, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Natalia. Bueno, la verdad es que yo me enteré del encuentro porque leí, no sé cómo decirlo, como desagravios por parte de comunicados de la gente de Forja. A nosotros nos pareció interesante poder hablar con algunos de ustedes, vos o algunos de los diputados, para saber un poco qué fue lo que se conversó y qué tipo de información a la que ustedes habrán podido acceder conversando con Arreceigor. Bueno, la verdad es que nosotros nos hicimos presentes en esta reunión, solicitamos la reunión con el doctor Iñaki y Arreceigor para poder justamente interiorizarnos acerca de los alcances de la medida de intervención que se decidió por parte del Gobierno Nacional eh, en el puerto de la ciudad de Ushuaia. Nos pareció pertinente poder hablar con el titular de ANPIN, de la Agencia Nacional de Puertos, y poder tener información de primera mano respecto de esta decisión que se tomó. Ujú. Y los elementos que aportó Arreceigor acerca de justamente cuáles son los argumentos, qué es lo que te pareció lo más notorio de los argumentos que dio? Bueno, respecto de la decisión que toma ANPIN, entiendo que es una decisión enmarcada en las facultades que tiene y las obligaciones que tiene la Autoridad Portuaria Nacional respecto de su poder de policía sobre los puertos de Argentina, su poder de control y su obligación de control, por otra parte, estipulado en la ley vigente. Ujú. Entonces, frente a esta situación y frente a una denuncia que realizó un trabajador portuario, toma intervención, la Agencia Nacional realiza una auditoría en el puerto de Ushuaia y detecta una serie de irregularidades que tienen que ver con cuestiones de deficiencias estructurales, deficiencias en la seguridad en el muelle de la ciudad de Ushuaia, y por otro lado también detectan la falta de inversión del dinero del puerto en las obras necesarias para subsanar estas fallas estructurales con las que se encontraron, que ponían, digamos, en una situación de no cumplir prácticamente con estándares mínimos que tiene que cumplir el puerto. Sí. Por otra parte, más allá de la baja inversión, también encontraron con que el dinero del puerto se estaba destinando en un porcentaje alto a subsanar déficit del gobierno provincial mediante acuerdos de colaboración. Entonces había desvío de dinero para fines impropios y no se estaba destinando el dinero que se tenía que destinar para las obras necesarias en el puerto. Ujú. Frente a toda esta situación, la Agencia Nacional de Puertos interviene en el tema, luego de realizar la auditoría, le da plazo al gobierno de la provincia para que envíe documentación, información, para que responda, bueno, por qué sucedieron todas estas cuestiones y también, por otra parte, para que pueda subsanar aquellas cuestiones que se podían subsanar. Por lo que nos manifestó el interventor, lo que sucedió fue que el gobierno dijo que iba a realizar o que iba a subsanar determinadas cuestiones y no lo hizo. Entonces, finalmente, la Autoridad Portuaria Nacional, en uso de sus facultades y por la obligación que le impone la ley, tomó la decisión que era la menos gravosa entre cerrar el puerto, decidió generar esta intervención para eficientizar el trabajo en el puerto, para que las cuentas estén claras y para que tengamos un puerto seguro. El dinero que se recauda será, que se recaude, será reinvertido en las obras necesarias para poner el puerto en Mm. condiciones. Natalia, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, nosotros hablamos con él hace, no sé, 10 días aproximadamente, explicaba que si bien es cierto que el puerto tenía un excedente, ese excedente era, como se dice comúnmente, ponían la plata a trabajar, ¿no? O sea, fondo común, préstamos, lo que fuera, porque la inversión que hay que hacer o que ellos tienen proyectada es una inversión de 20 millones de dólares y
ellos contaban, nos lo dijo en pesos, unos 11.000 millones de pesos, yo entiendo que eso serán, no sé, 4 millones de dólares, y que justamente como la plata no les alcanzaba para la inversión grande, se la prestaban a distintos organismos, muchos de esos el propio gobierno lo reconoce Murcia, pero a forma de préstamo para hacer que esa plata volviera con ganancia. Eso ustedes de todas maneras, o más bien, ANPIN entiende que que eso es irregular, que no tendrían que haber hecho algo así. Mire, varios organismos realizan y han realizado colocaciones financieras, sobre todo aquellos que tienen superávit, no son muchos en la provincia, pero esto es así, han realizado colocaciones financieras. Distinto es el hecho de el préstamo, como usted dice, o los convenios de colaboración que se realizaron, porque el problema acá surgió a raíz de los porcentajes o de la manera en la cual se distribuía el dinero que ingresaba al puerto. Ujú. Imagínese que lo que dice la auditoría es que un 55% del dinero que ingresa al puerto es destinado a solventar los sueldos, Sí. un 30% destinado a convenios de colaboración, destinado a organismos del gobierno, en este caso lo que está documentado es al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud, y que era un 30% lo que se había invertido en esto, y solamente un 1,3% para las obras que requería el puerto. Entonces, frente a esta ecuación y frente a la situación de las fallas estructurales que encontraron en el puerto, que implican una situación que pone en riesgo la seguridad, no solamente de los turistas que utilizan nuestro puerto y que elijan nuestro puerto, sino también de los trabajadores, de las empresas que prestan servicio, ya sea de logística o que tienen actividades comerciales en el Sí. puerto. Ahora ese Entonces, 30%, frente a esta situación, es que decidieron la decisión menos grave, porque estaban entre cerrar el puerto y generar una intervención para poner las cuentas claras, para poner las cuentas en su lugar y para poder realizar las obras necesarias y hacer que el puerto trabaje de manera eficiente. ujú, ese 30% está cuantificado en una cifra más concreta, neta, digamos, de cuánta guita estamos hablando. Y aproximadamente hablan entre 5.000 y 6.000 millones de pesos. Ujú. Y ANPIN entiende que eso se utilizaba para financiar al gobierno. Así es. Eso es lo que determina la auditoría que se realizó, una auditoría técnica, administrativa y financiera, y con la documentación también que se solicitó, por lo que nos dijo el auditor al gobierno de Tierra del Fuego, ellos consideran que ese dinero se utilizó para fines impropios, que el puerto estaba financiando déficit del gobierno de la provincia y que como además como para plantearlo de una manera más concreta, ese dinero que en realidad iba para financiar a distintos organismos de la provincia debería haber sido invertido en obras. Ujú. Era necesario invertirlo en obras. Entonces, frente a toda esta situación, se toma esta decisión de intervenir para poner las cosas en su lugar. Ahora, la reunión que se desarrolló, ¿qué fue en el día de ayer, el día de antes de ayer? Eh, Corrígame si fue en otro momento. Se planteó todo justamente con pliegos, con documentación que avalaba esta irregularidad. ¿De qué reunión me habla, Carolina? Perdón que Con no Arresa sé a qué Igor. reunión. La reunión con Arresa Igor fue la semana pasada, Ajá, el miércoles de la semana pasada, bien. cuando hacía solamente una semana que se había concretado la intervención, nos recibió el interventor. A ver, frente a lo que usted me consulta, en el boletín oficial nacional está colgada del boletín, o sea, se puede encontrar la resolución mediante la cual la Agencia Nacional de Puertos, ANPIN, define y comunica y oficializa la decisión de intervenir el puerto de Ushuaia. Así Ujú. que es información pública que se puede consultar, que cualquiera puede acceder a la misma, y respecto de esto, también existe una auditoría en la cual ya se había detectado esto, pero bueno, el resto es información con la que cuenta, por supuesto, ANPIN, y que entiendo es información
respaldatoria para tomar una decisión como la que se tomó. Bien, a la hora también de llevar adelante esto por fuera, ¿no? Porque hay como muchas también aristas y de hecho a nivel comunicacional un poco se toma esto que es lo que surgió el año pasado en la legislatura, en la aprobación de que también se extraiga dinero del puerto hacia OSEF, ¿sí? O sea que mediante una ley se le dé la posibilidad de también darle una ayuda a OSEF, cosa que se sabía que no se podía hacer. Sin embargo, la legislatura lo votó. ¿Cómo se toma eso entre legisladores? Bueno, respecto de lo que sucedió en julio del año pasado, estábamos frente a una situación que es similar a la que estamos viviendo hoy. Creo que hoy se ha agravado bastante la situación de OSEF. Es realmente una preocupación muy profunda que tenemos en el bloque de La Libertad Avanza, la situación a la cual hemos llegado, que tiene que ver con los desmanejos de la obra social. A ver, estábamos hablando en principio de los desmanejos del puerto, pero ahora también estamos hablando de los desmanejos y de las decisiones que se han tomado desde la obra social que la han llevado a esta situación de estar prácticamente quebrada y de que no haya hasta ahora ninguna solución de fondo para revertir la situación de la obra social. Ahora, hoy estamos en una situación mucho más grave que la que estábamos en julio, pero en julio también estábamos frente a la posibilidad de un corte de prestaciones inminente porque OSEF debía a las clínicas, tenía deudas con prestadores y tenía una situación muy complicada desde el punto de vista financiero. A ver, todo el dinero que ingresa a OSEF no alcanza nunca, porque la verdad es que nosotros entendemos, y lo hemos dicho en cada oportunidad que hemos tenido, hay un problema de administración, hay un problema de gestión, y el responsable final de esto es el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, porque es quien pone quienes dirigen la obra social, es el que elige quienes dirigen la obra social y quien seguramente está también determinando qué tipo de políticas se definen y qué tipo de decisiones se toman dentro de la obra social. Entonces, frente a esta situación, la legislatura recibió a la gente que hizo una auditoría en la obra social, estuvimos discutiendo durante bastante tiempo qué hacer con la obra social. Había muchas opciones que se habían puesto sobre la mesa, como el endeudamiento de la provincia para poder sostener a la obra social. Nosotros, desde el bloque de La Libertad Avanza, fuimos categóricos en decir que eso no lo íbamos a acompañar, que entendíamos la situación grave de la obra social, pero sobre todo no por la obra social en sí, ni por los desmanejos y la responsabilidad que tiene el gobernador, sino entendiendo la situación más importante, que es la de los afiliados a la obra social, de las personas que tienen cáncer, de las personas que tienen situaciones graves que no pueden esperar. Entonces, frente a esta situación se trató de buscar una solución. Ujú. Nosotros no propusimos esta solución del dinero, de dónde iba a salir, pero sí hubo varias propuestas y Pero lo se miró votaron, hacia. Natalia. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, no voy a quitarme la responsabilidad de esto, pero le estoy contando cómo se Ujú. dieron las cosas. Cuando esto se planteó, se habló de los organismos superavitarios que podían llegar a acompañar la situación y podían llegar a poder brindar este salvataje porque había que lograr fondos para los medicamentos de alto costo, que se generó una línea a través de los fondos previsionales, y por otro lado había que lograr de alguna manera fondos para poder Claro. subsanar las deudas en las que había incurrido la obra social. Cuando esto se planteó, se hizo la consulta de sí, bueno, de dónde se sacaba el dinero, y hubo varias propuestas. Y la última propuesta que se planteó fue esta. A ver, en ningún momento se dijo que esto no se podía hacer. En ningún momento esto estuvo planteado sobre la mesa. Imagínense que esto llegó al ámbito de la legislatura, se trató, se votó, como usted dice, se votó por unanimidad, y en ningún momento hubo ninguna vuelta atrás de esta situación. Sí, El pero gobierno en ningún momento tampoco vetó la ley, no. y esto, digamos que fue el disparador finalmente de una denuncia que llega a través de un trabajador del puerto, manifestando que este iba a ser un desvío de fondos que se iba a realizar y que iba a comprometer
las obras que el puerto necesitaba o la asistencia o lo que necesitaba el Sí, puerto. ahora O sea, Sí. es verdad que ahí de ahí surge, sí, eso es bueno, pero cierto. ahora Fue como Claro, que el un puerto tenga, donante. esté imposibilitado por su propia normativa, por el convenio de transferencia, por todo lo que hace a la normativa del manejo del puerto, esté en realidad imposibilitado de usar esos excedentes o para prestarle a la provincia o para ponerlo en OSEF, es algo que los legisladores pueden averiguar por sí solos. Digo, los 15 sí, claro. legisladores, cualquiera de los 15 legisladores, cuando va y vota esa ley, podrían haber averiguado que eso podía llegar a traer algún tipo de inconveniente. De hecho, después Mire, Murcia sale a decirlo. Sale a decir después Murcia que eso no se podía hacer, que son fondos que están comprometidos, o sea, lo mismo bueno, conocemos ahora, ¿no? Que después si hay desvío de fondos, bueno, también hay que verlo y por eso entiendo también lo de la intervención, pero Murcia salió a decir inmediatamente cuando se pone en práctica la ley, en práctica no, en realidad cuando dan a conocer la ley, dice que al ser un ente autárquico no pueden hacer esa transferencia de fondos. bueno, a la legislatura nadie le dijo absolutamente nada, ni antes de votar la ley, ni después de votar la ley. Ujú. Entonces, no hubo una advertencia de parte de la Dirección Provincial de Puertos respecto de esta situación. Tampoco hubo un veto por parte del Ejecutivo. A ver, Ujú. no saco mi responsabilidad respecto a haber votado. A ver, en ese momento la decisión era encontrar una solución. No propusimos la solución, sí la acompañamos, porque entendíamos que alguna solución teníamos que darle a la obra social para que la gente no se quedara sin prestaciones, porque había gente que necesitaba sus medicamentos para poder seguir viviendo. Y, Esa fue la decisión que nosotros tomamos, por ujú. eso acompañamos esta ley de OSEF, que bueno, a, por los medios nos enteramos después que nunca se habría enviado el dinero de el puerto a la obra social. Claro, La claro. verdad que no nos consta, porque eso fue a través de los medios, pero no hubo ninguna acción por parte del gobierno ni siquiera después de la advertencia y de la auditoría que se realizó por parte de la Agencia de Puertos a nivel nacional, Ujú. porque la Ahora, auditoría se realizó en el mes de septiembre sí. y estuvieron durante meses solicitando que pusieran en orden determinadas cuestiones y el gobierno no tomó las decisiones que tenía que tomar para frenar esta situación de la cual hoy estamos hablando. Ahora, Natalia, cuando hablaron con Arreceigor, la información que les brindó era estos desvíos de aproximadamente 5.000, 6.000 millones al Ministerio de Economía. Ustedes le hicieron porque lo que tenemos es la versión del presidente del puerto diciendo nunca se le transfirió plata a OSEF. Arreceigor coincide con particularmente lo de la transferencia a OSEF, porque eso no quiere decir que no hayan enviado guita a la economía, pero a OSEF, ¿hubo envío de fondos al final o no? A ver, lo que nos manifestó el interventor es que se encontraron con que había una sola cuenta, que era una cuenta donde no se podía generar trazabilidad sobre si se había o no transferido dinero a OSEF o a algún otro lugar, y lo que sí tenían comprobado era porque había convenios de colaboración firmados que existían dentro del expediente de la auditoría y de la investigación referidos a el Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud. Ahora, respecto de esto, no se podía generar una trazabilidad del dinero porque se encontraron con que había una única cuenta a la que ingresaba el dinero. Ok. Esto fue lo que nos explicó cuando nosotros hicimos esta consulta. Bueno, respecto de la cuestión de la gestión del puerto, es dos preguntas en una. Si ustedes no entienden, más allá de que está en sus competencias, creo que nadie discute eso, lo que la provincia está planteando y algunos sectores plantean es que es una medida tal vez excesiva para una medida que suspende la habilitación del puerto en su primer artículo, en el segundo artículo se interviene y en el tercer artículo se aplaza la suspensión. Entonces, hoy el puerto está funcionando igual que hace 20 días. De hecho, quizá peor, porque incluso con menos cantidad de trabajadores. Pero digo, la ANPIN está gestionando un puerto que en teoría, según la propia ANPIN, no debería estar funcionando. A ver, el interventor nos manifestó
que frente a la situación con la cual se encontraron en el puerto, la decisión que tenían que tomar podría haber sido cerrar el puerto. Sí. Yo creo que la decisión que se tomó fue la menos gravosa para la provincia de Tierra del Fuego, para todos los fueguinos, que es tomar el control del puerto, eficientizar el trabajo del puerto. Se tomó en principio la decisión de designar, creo que son 20 personas las que están colaborando con la intervención. Y esta es una primera etapa de trabajo. Ahora, no coincido con que el puerto no esté funcionando de manera eficiente, porque están trabajando, y quienes están llevando adelante la intervención tienen el acompañamiento de Sí. ingenieros, de un equipo técnico que es de la Agencia Nacional de Puertos, que sabe cómo realizar su trabajo. Entonces, yo no he tenido ninguna información relacionada con que haya habido algún inconveniente en cuanto a la operación normal del puerto. Han llegado cruceros, se ha trabajado para mantener garantizado el trabajo en el puerto, y esto se está realizando para generar justamente esta reorganización necesaria dentro de esta institución. Claro, Ahora, pero digo, esto, más allá de vuelvo que, a decirle, sí, sí, no, bien. digo, más allá de que efectivamente, como usted dice, no hay información oficial de que haya habido algún tipo de inconveniente, mi sentido común, que puede ser completamente equivocado, es que si el puerto tiene 170 empleados y de los 170 están trabajando 20, o hay servicios que están funcionando de manera deficiente porque 20 no pueden cubrir el trabajo de 170, o había 150 trabajadores de más en el puerto. Bueno, entiendo que es una pregunta que no la puedo responder porque no me corresponde. Entiendo que es una pregunta que habría que trasladarle a quienes están llevando adelante la operatoria dentro del puerto. Sí sé, por lo que nos ha manifestado el doctor Arreceigor, que han logrado eficientizar el trabajo en cuanto a la permanencia, por ejemplo, de containers, que en su momento permanecían hasta 5 días dentro del puerto, y han logrado eficientizar para que estén menos tiempo, que se ha logrado trabajar de una manera coordinada, y que esta es una primera etapa. Yo creo que ahora hace 15 días, más o menos, que se generó esta intervención, Sí. y están en una etapa en la cual están iniciando un plan de remediación, que seguramente vamos a poder conocer más detalles a medida que pase el tiempo, porque este plan de remediación tiene que determinar cuáles son las obras necesarias, los costos de las mismas, entendiendo que, que hay que garantizar la temporada alta de cruceros en la que estamos, porque el puerto tiene que seguir funcionando, porque esa ha sido la decisión de la Autoridad Nacional de Puertos, de sostener el puerto de la ciudad de Ushuaia, más allá de que estaba en condiciones de ser cerrado. La verdad es que esto es lo mejor que nos puede pasar a los fueguinos en esta circunstancia, que el puerto siga trabajando, o sea, que siga activo. No nos podemos quedar con un puerto cerrado hasta tanto se realicen las obras necesarias y se clarifique el destino de los fondos, y los fondos sean reinvertidos en las obras necesarias. Entonces, lo que viene a ser, entendiéndolo desde mi punto de vista, la intervención, más allá de que lamento que hayamos llegado a esta situación, y si llegamos a esta situación es por los desmanejos del gobierno de Gustavo Melella, porque podrían haber evitado esta situación haciendo las cosas como correspondía, y ante la advertencia del ANPIN tuvieron tiempo de poner las cosas en orden y no lo hicieron. Entonces, habrán pensado de que no iba a pasar nada. Bueno, la Autoridad Nacional de Puertos está obligada a hacer este tipo de auditorías frente a algún tipo de advertencia o algún tipo de denuncia o algún tipo de situación que merezca ser revisada. Por otra parte, están facultados por la ley y están obligados por la ley a hacer este tipo de constataciones. Y frente a las constataciones, el tiempo que le dieron al gobierno, y el gobierno no hizo lo que tenía que hacer, el gobierno de Gustavo Melella, hoy nos encontramos frente a este tema, frente a una intervención del puerto de la ciudad de Ushuaia.
pero lo que se busca es eficientizar el trabajo del puerto, que el puerto tenga cuentas claras y que el dinero que ingrese en esta temporada se reinvierta para poder poner el muelle en condiciones de seguridad para los trabajadores, condiciones de seguridad para los turistas que nos visitan, condiciones de seguridad para las empresas de logística, para todo el desarrollo de la actividad comercial de nuestro puerto. Entonces, realmente frente a lo que está sucediendo, creo que es importante clarificar estos puntos y le agradezco la posibilidad de poder hablarlo. Natalia, estamos hablando con Natalia Graciani, legisladora de La Libertad Avanza. ¿Hay alguna presentación, alguna acción política, legislativa que estén pensando llevar adelante desde La Libertad Avanza respecto al tema del puerto? ¿Algún pedido de informe, no sé, alguna cuestión en particular? Mire, en esta instancia no le vamos a pedir informes a la intervención. No, pero La puede verdad es ser que ayer. podríamos pedir informes. A ver, podríamos pedir informes a la Dirección Provincial de Puertos, sí, Sí, por supuesto, eso lo que sí se ustedes podría hacer. consideren, pero están pensando en algún tipo de medida que podrían llevar adelante desde su trabajo parlamentario. En principio estamos evaluando todas las cuestiones con las que nos hemos encontrado y veremos si entendemos que es necesario hacer un pedido de informes a la Dirección Provincial de Puertos. A ver, entiendo que sería interesante poder clarificar los términos de los convenios de colaboración, los alcances de los mismos, y también preguntarle a la Dirección Provincial de Puertos por qué invirtió tan poco de lo que tenía disponible para las obras necesarias, porque recuerdo que cuando fue el presidente de la Dirección Provincial de Puertos a la legislatura, no para este presupuesto, porque este presupuesto decidió reconducirlo el gobierno de la provincia, pero para el presupuesto anterior, el puerto fue a exponer, el presidente del puerto, el señor Murcia, manifestó una serie de obras, entre las que estaban justamente las defensas del muelle, este sitio 3 que está en malas condiciones de infraestructura, y estaban previstos, además del Puerto Seco, entre otras, para la ciudad de Río Grande, entre otras obras que pensaban iniciar. Entonces sería interesante toda esa información, contar desde la legislatura con toda esa información. A ver, para poder entender por qué razón del dinero que ingresaba al puerto no se reinvertía en obras, cuando eran absolutamente necesarias, porque se tomó una decisión política, entendemos. Pero bueno, sería interesante, es verdad, Mm. poder preguntarlo desde la legislatura para poder contar todos con esta información y no solamente con declaraciones que se hacen en los medios, sino y con la documentación necesaria como para poder entender las decisiones que se tomaron y que, entre otras cosas, nos llevaron a la actual situación. Natalia, gracias por tu tiempo, muy amable de Gracias. atendernos. No, por favor, gracias a Que ustedes. sigas muy Buenos bien. Hasta días. luego. Hasta luego. Natalia Graciani, legisladora provincial de La Libertad Avanza, estuvo junto con el diputado Rodríguez, el diputado Pauli, también de La Libertad Avanza, en reunión con Iñaki Arreceigor, el director nacional de la Agencia de Puertos y Navegación.